eso de la reconciliación es muy interesante porque lo que algunos dimos en pensar en su momento con esta evolución de tu obra fue que aquí había de fondo un latido, una experiencia religiosa. Esto es lo que nos pareció a muchos. Entonces, muchos poemas tuyos luminosos, Sí. la sensación que uno te decía que a Eloy le ha pasado algo bueno y parece que tiene que ver con la experiencia religiosa, porque se parece mucho a lo que muchos cuentan que les ocurre cuando su perspectiva cambia y piensan en Dios. Sí. Entonces, claro, y piensan en lo eterno en contraposición al tiempo y en la redención en contraposición a lo que se marchita y se muere. O sea, entonces, claro, quizá porque los que lo leíamos así veníamos también de esa perspectiva, o sea, que uno lee también como es, ¿no? Pero yo durante mucho tiempo tenía esa sensación de decir, bueno, parece que Eloy ha vivido una especie de conversión, no sé muy bien cómo adjetivarla, pero de conversión. ¿Cuánto de eso hay o no hay nada? O sea, Bueno, yo no he tenido ninguna conversión a la ¿no? manera de esta de San Pablo, de caerte del Del caballo y de caballo, ¿no? pronto, no, mucho menos, ¿no? Yo soy creyente ¿Tú porque eres católico? no soy eclesiástico, Ah, vale, digamos. vale. Soy católico, desde luego, Sí, cristiano. Quiero decir que no eres creyente prefiero, del sí, budismo o del islam ni nada cristiano, de eso. prefiero decir creyente, ¿no? Creyente, ¿no? ¿Y por qué soy creyente? Pues Sí, porque sí. creo que soy un hombre que, que- que ha tenido la suerte de estar en su vida acompañado por la poesía, o pienso yo que me ha acompañado un poco, Sí, y eso me ha hecho ver la vida con lucidez, o con cierta lucidez, y sobre todo darme cuenta de que el mundo es un misterio. Entonces, dentro de ese misterio, por supuesto, está o puede estar, quiero decir que no, no lo niego, ni mucho menos, eh, está Dios y están otras muchas cosas. Veo el mundo como algo misterioso. Si no, ¿qué poeta sería yo? Un poeta que nada más que ve tres palmos. Si no te das cuenta a cierta edad de que el mundo es misterioso, más que mágico, misterioso, y que dentro de ese misterio está todo, pues no sé, creo que has visto ya, poco en la vida. sí. Ya te digo que yo no soy eclesiástico ni soy, en fin, que crean estos dos dogmas de la Iglesia. Eh, Quizá porque estuve en Maristas, Escolapios y Capuchinos, en tres colegios religiosos Ajá, de aquella época, ¿no? claro. Pues, de años 60, 70, tal, ¿no? Y entonces, claro, aquello era tremendo. Y mi experiencia de aquellos, de la religión, digamos, reglada o tal como quiere el Vaticano, pues a mí me ha desagradado siempre, o no me ha agradado, No sobre fue buena. todo las experiencias que tuve con eclesiásticos cercanos, pues no fueron gratas en aquellos tiempos. Después he Ya, tenido amigos religiosos pues extraordinarios, ¿no? ya, ya. Pero lo que sí he ido aprendiendo es a ver el mundo como misterio, ¿no? Y dentro de ese mundo, de ese misterio, pues está, por supuesto, la idea de Dios. No creo en fin, que esto sea lo que vemos a tres palmos de nuestros ojos, ¿no? Eh, eh, nadie puede negar la existencia de Dios. Tampoco puedes afirmar a pie juntillas la existencia de Dios
porque no es demostrable. Quiero decir, solamente puedes apoyarte en tu fe. Pues yo tengo fe en el mundo y en el misterio del mundo, y dentro de ese misterio, pues claro, la idea de Dios es fundamental. Eso es lo Claro, que te puedo decir, pero claro. no soy un hombre, ya te digo, eclesiástico. Ya, 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 ya. Entonces no vas a la iglesia ni nada de eso, ¿no? Que no es que haga. Bueno, si hay que ir, yo qué sé, Seguir se va, porque como decía aquel, ¿no? se va, si hay que ir, se va, ¿no? Si tienes que ir un día a una comunión o porque pasas por la puerta de una iglesia y de pronto te apetece entrar, ¿no? Sí, Eso lo he hecho mucho, ¿no? sí, Pero no soy un hombre de misa diaria, ni de misa semanal, ni de ya. confesión. Yo no me he confesado desde que tenía 14 años. Me Ya, confieso conmigo mismo y en todo caso ante Dios, ya, pero no ante un hombre que está allí sí. y que no sé, que no me dice nada en ese sentido de confiarle mis intimidades, ¿no? Ya, 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 te entiendo, te entiendo. No, no, pero es una curiosidad que tenía que, pero no malsana, tiene que ver con la poesía. Yo digo, aquí de Sí, fondo hay sí. algo que a mí No, me suena la por música, algo que supuesto que yo no. pienso que el mundo entero es sagrado y dentro de lo sagrado pues está la idea No, de esa es Dios. una idea muy cristiana en general y católica en particular. O sea, la Sí, poesía es también, como dicen estas ediciones de Tusquets, ¿no? También es texto sagrado. O sea, todo el mundo es revelación y todo el mundo es sí. sacramento. No solo Sobre lo. todo si concibes la poesía como yo la concibo, es decir, que no es un arte, no es mucho menos un artificio o una artesanía, no. El poema es una cosa que te sucede, igual que otros pues en la vida echan por otros caminos, a mí de pronto me sucedió esto y me entusiasmó que eso sucediera, porque claro, no es una mala forma de estar en el mundo, como he dicho tantas veces, el estar en el mundo como poeta, que es lo que yo he intentado ser y y como me gusta estar en el mundo, ¿no? Pues claro, comparado con otras formas de estar en el mundo. Ahora tenemos casos recientes, ¿no? Por América o por Israel, pues, en fin, es mejor estar como poeta que estar como banquero o estar como un hombre que tira misiles, ¿no? Ya, ya. Eso es lo que yo he intentado y de lo que yo estoy orgulloso, aunque a lo mejor soy un iluso, porque dirá, bueno, este es que se cree que es poeta, pero eso está por ver, y yo mismo sé que eso está por ver, ya se verá con el tiempo, ¿no? No, Pero esa yo visión del he poema hecho todo como. lo posible por merecer esa manera de asignar tu actividad. Es decir, ese es un poeta, no es un hombre que vaya pegando tiros por ahí, ¿no? Me ha llevado la vida por aquí y estoy contento y orgulloso de que me haya llevado por ahí. Pues eso de que se te concede, que lo dice, que lo has dicho varias veces, ¿no? El poema es algo que perdón, es algo que te sucede, que te Sí, sucede. Em, es lo que otros llamarían el poema es un don, es decir, algo que recibes, no es algo que yo bueno, es lo mismo. he Un hecho por don mi es mérito, ¿no? algo que te viene que tú no sabes de dónde. Es verdad que Por uno eso, tiene que poner por su parte, tiene que poner de su parte, porque por si no, supuesto, si no uno tienes que lee, estar escribe, atento. borra, piensa, no Tienes que salen. estar atento, tienes que estar Exacto. atento. Es decir, lo que no se puede hacer es, como he escrito también a veces, pues pasar por una avenida o por un bulevar y hay un árbol y llega a tu casa y te pones y escribes un libro entero sobre ese árbol sin haberlo mirado prácticamente. No, tú tienes que estar mirando largamente a ese árbol o cualquier otra cosa de la vida y después de mucho mirarlo,
ese ser que está fuera de ti, un árbol, una nube, lo que sea, ¿no? Una persona, pues se abre a ti, te dice cómo es. Tú no tienes casi que poner de tu parte, es decir, el poeta, por eso digo que el poeta colabora, no es el que crea eso, sino que colabora con lo que le sucede. Después de mucho mirar ese árbol te habla, dice cómo es. Tú has estado escuchándolo largamente y entonces lo único que haces es transcribir lo que en su idioma que tú ya conoces porque lo has observado mucho, pues te va diciendo, ¿no? Y ahí hay pocas posibilidades de error, porque digamos que es el propio árbol el que habla, ¿no? O esa es mi ilusión y mi aspiración, ¿no? Había poetas o pintores, sobre todo chinos, chinos de la antigüedad, ¿no? Sí, sí. Pues que pasaban toda su vida, había especialistas en un árbol. Y entonces, claro, algún tonto, algún crítico tonto de estos que hay, pues dice, toda la vida hablando del mismo árbol. No, es que el árbol, cada vez que tú vas a hablar de él, o cada vez que tú te acercas a él, te dice unas cosas y si lo has escuchado de verdad, ese árbol es inagotable y siempre que hables de él con verdad, el resultado, tu cuadro o tu poema, será un poema distinto. Lo que pasa es que, claro, el lector superficial que no atiende dice, bueno, ya estamos otra vez con el arbolito este. No, es que ese árbol es otro árbol, el mismo árbol, pero otro distinto, porque además la realidad, claro, tiene miles o infinitas facetas o maneras de ver las cosas y cada día lo ves de una manera. Entonces, esos grandísimos pintores de la antigüedad pues estaban toda la vida pintando ese árbol y nunca se repetían, claro, porque se repiten para eso, para una persona que dice, joder, siempre, ya estamos otra vez hablando yo qué sé, de la acacia, por ejemplo, que es un árbol que yo he tratado a veces, ¿no? Ya está otra vez con la acacia, o ya está hablando otra vez del jilguero. Si es que el jilguero, ¿cómo vas a agotar ese tema? Bueno, todos los poetas tienen una serie de temas recurrentes, de motivos recurrentes, no de temas, sino que los temas yo creo que sí, son más universales para todos, sino de motivos, y los repiten y los repiten. Y eso se ve en la obra de autores más mayores, como es el caso tuyo, como es el de Miguel Dors, no hay ni un solo poeta que se vuelve a lo auténtico. mismo. O sea, Claro que Dors no vuelve a vuelva. hablar de la misma montaña, Claro, del mismo por ejemplo, paisaje gallego. si hablamos de Cézanne, el pintor francés, ¿no? A pintar Este manzanas. pintó 1000 veces una montaña de allí de la Provenza, que Sí, es la la Santa Victoria, que era una montaña que a él se ve que le fascinaba, ¿no? Y la sí. pintó 10.000 veces y cada vez pues es una montaña que le dice una cosa distinta y no es una repetición ni muchísimo menos. Eso es para un crítico de pintura que es tonto, dice otra vez las en Victoire, otra vez las en Victoire. Pero, si es que eso no es así. La realidad es inagotable y tú, si eres auténtico, inagotablemente te acercas a eso con una mirada distinta también. Ya. Sí, tiene Enrique García May, que tiene unos versos que dice: nunca, más o menos, nunca acabamos de contemplar la rosa, la abandonamos antes. Igual que Claro, tiene un verso maravilloso que dice: amar a una mujer no tiene fondo,
O sea, es una cosa que nunca se termina. Entonces, Claro. es una visión que contrasta con otras poéticas que son desencantadas, de poetas muy grandes, pero que son desencantadas de como el mundo como farsa o como engaño, como algo que te promete mucho y luego no es nada. Eso famoso de la ceniza, esto es polvo, es nada, en sombra, tal. Esta cosa barroca, ¿no? Sí. Que A vedesca, mí, ¿no? a mí me parece que todos los grandes poetas van creando un mundo en el que hay como, en fin, por eso son reconocibles, ¿no? Ahí en ese libro de mi poética digo, en algún momento de esos creo, que si tú te encuentras en la calle un poema que no lleva firma y el de Antonio Machado, lo reconoces si eres un buen lector. ¿Por qué lo reconoces? Pues porque hay como unas maneras de mirar el mundo, de decir el mundo y también unos motivos que aparecen en toda su obra. Claro, si Machado hoy escribiera un poema y el siguiente poema apareciera de su vecino del quinto, pues es imposible que lo reconocieras. Lo reconoces o una obra de Velázquez o una música de un músico, lo reconoces precisamente porque hay como un mundo de ese músico, de ese pintor o de ese poeta y una forma de decir que está en toda su obra y que no es la de su vecino, sino que es la suya.